Jamás imaginé que mi propio esposo entregaría a su sobrino para que se divirtiera. Fue una tarde cálida de verano cuando todo comenzó a transformarse entre nosotros. El sol se estaba ocultando, tiñendo nuestra casa con un suave matiz dorado. La luz se colaba a través de las ligeras cortinas, proyectando sombras danzantes en las paredes. Me hallaba sentada en el sofá, perdida en mis pensamientos mientras contemplaba el vacío. Mis pensamientos se desplazaban a otro lugar, navegando por las apacibles profundidades de un anhelo y deseo que hacía tiempo no experimentaba. Había transcurrido un año desde mi matrimonio con Max, un hombre atento y afectuoso que siempre me hizo sentir amada. Nuestra relación se basaba en un respeto y cariño recíprocos, pero con el tiempo algo empezó a transformarse. La emoción y la pasión que en un principio nos envolvía se había vuelto más callada, más débil. Aún nos queríamos con intensidad, pero aquella chispa que encendía cada contacto y cada mirada había perdido parte de su brillo. Esa noche, Max llegó del trabajo más tarde de lo habitual, con un aire de cansancio y una mirada algo ausente. Me dio un beso en los labios, y noté que algo ocupaba sus pensamientos. No lo presioné para que hablara. Confiaba en él lo suficiente como para saber que se abriría cuando se sintiera preparado. En vez de insistir, me concentré en preparar la cena, intentando alejar esa extraña sensación de tensión que parecía envolvernos. Al sentarnos a la mesa, la conversación fue ligera, aunque breve. Max parecía distraído, con sus pensamientos en otro lugar. Finalmente, después de la cena, rompió el silencio con una propuesta inesperada. Mi sobrino Toby se quedará con nosotros este fin de semana, dijo con un tono aparentemente casual, pero con un matiz que sugería algo más. Creo que te caerá bien. Es alguien muy distinto y entretenido. Levanté una ceja, algo desconcertada por la forma en que Max había destacado la palabra divertido. Toby era varios años más joven que él, y aunque lo había visto en algunas ocasiones, no había pasado tiempo a solas con él. Por lo que sabía, era carismático, atractivo de un modo juvenil y tenía cierta reputación de ser algo audaz. No estaba clara sobre qué intentaba insinuar Max o a dónde quería llegar con esto, pero la curiosidad empezó a despertarse en mí. Más tarde esa noche, cuando Toby apareció, el ambiente en la habitación se transformó al instante. Su presencia tenía algo cautivador, y su seguridad era innegable. Me recibió con un abrazo lleno de calidez. Sus manos descansaron en mi cintura un poco más de lo habitual. Sus ojos, profundos y penetrantes, se encontraron con los míos, y en ese instante, experimenté una emoción que hacía mucho no sentía. La noche avanzó y los tres nos reunimos en la sala, conversando y riendo mientras disfrutábamos de una copa de vino. Max estaba más distendido de lo que lo había visto en días. A medida que la charla continuaba, noté cómo la atención de Toby se dirigía discretamente hacia mí, sus sonrisas, las miradas furtivas, la manera en que se inclinaba ligeramente cuando yo hablaba. Era como si una conexión se estuviera forjando entre nosotros, lenta pero constante, imposible de pasar por alto. Cuando Max se retiró para atender una llamada, la atmósfera entre Toby y yo se transformó nuevamente. Sus ojos estaban concentrados en los míos, y la distancia entre nosotros parecía cortarse, aunque no nos habíamos movido. «Te ves espectacular esta noche», comentó Toby en un tono suave y sedoso. Me sonrojé, sin saber qué decir, pero la forma en que me miraba hizo que mi corazón latiera más rápido. «Gracias», murmuré, sintiendo como mi voz delataba los nervios que revoloteaban en mi interior. Se aproximó más, su rostro estaba a apenas unos centímetros del mío. ¿Te has planteado alguna vez cómo sería experimentar algo diferente, algo apasionante? Me quedé sin aliento. No podía refutar que había una parte de mí que deseaba la adrenalina de lo inexplorado, la atracción de lo prohibido. Pero Max estaba en la habitación contigua. Seguramente esto no podía materializarse. Sin embargo, la manera en que Toby me observaba, la forma en que sus palabras parecían crear un encantamiento a mi alrededor,
hacía que me resultara complicado pensar con claridad. Antes de que tuviera la oportunidad de contestar, Max volvió a entrar en la habitación. Nos observó con una sonrisa cómplice en el rostro. «Parece que os lleváis bien», comentó mientras se sentaba de nuevo. Había algo en su voz, un tono burlón, casi como si se divirtiera con la creciente tensión entre nosotros. Por un instante, temí que pudiera haber percibido lo que estaba ocurriendo, pero en lugar de eso, Max simplemente se sirvió otra copa de vino y se acomodó en el sofá, completamente a gusto. Me miró con una mirada cálida, pero luego pronunció algo que no esperaba. «Sabes», comenzó, moviendo el vino en su copa, «Toby siempre ha sido un buen hombre. Fiel, divertido y con una gran habilidad para hacer que alguien se sienta especial». Mi corazón dio un salto. ¿Estaba insinuando lo que yo pensaba? «Toby, ¿por qué no la ayudas a relajarse esta noche?». Las palabras de Max resonaban en el ambiente, llenas de significado. Los ojos de Toby se tornaron oscuros de entendimiento, y sentí que me faltaba el aliento de nuevo. Miré a Max, buscando en su expresión algún indicio de celos o enfado, pero no vi nada de eso. Solo esa misma sonrisa cómplice, su mirada suave pero cargada de algo más profundo, sería permiso, tal vez. Toby no titubeó. Se acercó y sus dedos tocaron los míos, provocando que un escalofrío recorriera mi brazo. Miré de nuevo a Max, pero él me hizo un ligero movimiento con la cabeza, como indicándome que todo estaba bien. Poco a poco, la mano de Toby encontró mi mejilla, su toque era suave pero decidido, y antes de que me diera cuenta, sus labios se posaron sobre los míos. El beso fue pausado, exploratorio, rebosante de una pasión que había extrañado durante tanto tiempo. Sus manos se deslizaron delicadamente sobre mi cuerpo, jugueteando, atrayéndolo, dejándonos solo a nosotros tres en este instante peculiar y cautivador. Cuando finalmente nos separamos, volví a mirar a Max. Sus ojos estaban fijos en mí, repletos de aprobación y algo más, satisfacción. No parecía molesto ni enfadado. Por el contrario, parecía deleitarse al observar cómo me atendían, como si esto hubiera sido algo que siempre había deseado. Las manos de Toby siguieron investigando, su toque se volvió más firme y decidido. Sus dedos recorrieron la forma de mi cintura, acercándome aún más a él. Cada caricia provocaba una oleada de sensaciones en mi cuerpo, y me vi inclinándome hacia él, deseosa, sumergiéndome en la experiencia de todo esto. El tiempo pareció desacelerarse, y las barreras que antes consideraba tan sólidas empezaron a desvanecerse. A medida que la noche transcurría, comencé a notar que algo en mí también había cambiado. No solo disfrutaba de la atención, sino que también me estaba beneficiando de ella. La manera en que Toby me hacía sentir deseada y apreciada reavivó una parte de mí que había estado oculta durante mucho tiempo, mientras que Max parecía alegrarse por mi felicidad, fomentándola y deseando que experimentara aún más. Las horas se deslizaban mientras Toby y yo continuábamos con nuestra exploración. Lo que iba en aumento y desarrollándose nunca alcanzaba su clímax, pero siempre burbujeaba a fuego lento, justo bajo la superficie. Cada toque, cada mirada y cada beso eran una promesa de lo que vendría. Sin embargo, nunca tuvimos prisa, permitimos que la noche nos guiara hacia donde quisiera, disfrutando de cada instante y de cada sensación. Cuando el sol empezó a asomarse, llenando las ventanas con una luz tenue y clara, me hallé rodeada por los brazos de Toby, mientras Max estaba a nuestro lado, acariciando suavemente mi espalda. Nunca había experimentado una felicidad tan profunda, una sensación de plenitud tan intensa. No fue simplemente una noche de intimidad, fue un renacer, una revelación de algo novedoso, algo vibrante, algo que nunca supe que anhelaba. Mientras permanecía allí, rodeada por el calor del abrazo de Toby y la intensa mirada de Max, comprendí que la noche había transformado todo. Nuestra conexión se había intensificado, nuestro amor se había robustecido y la pasión que alguna vez se había desvanecido había resurgido de la manera más sorprendente.
Supe, mientras caía en el sueño, que esto era solo el inicio. A medida que la claridad del amanecer inundaba el cuarto, la esencia de la noche permanecía en el ambiente, impregnada de fervor y anhelo. La mano de Toby dibujaba despacio círculos en mi piel, avivando un fuego interno que había perdurado durante toda la noche. Mi cuerpo aún vibraba con la chispa de su roce, pero fue la mirada decidida de Max la que me hizo regresar al presente, anclándome en la realidad. Sus ojos se fijaron en los míos, rebosantes de orgullo y aceptación, como si fueran testigos del desmoronamiento de todos esos deseos ocultos que ni siquiera sabía que existían. En ese momento, comprendí que había ocurrido un cambio irreversible entre los tres, un lazo cimentado en la pasión, la confianza y algo más profundo de lo que podía captar en ese instante. Cuando la mano de Toby se cerró en torno a mí y Max se inclinó hacia él, la combinación de sus presencias me sobrecogió, llenándome de una plenitud que nunca había experimentado antes. La expectativa, el anhelo de algo más allá de la simple satisfacción física, se removía intensamente en mi interior. Era como si la noche hubiera abierto una puerta que jamás podría volver a cerrarse, y no deseaba hacerlo. En ese instante, me rendí completamente a ellos, a la pasión y a la conexión innegable que ahora teníamos. Cualquiera que fuera lo que siguiera, estaba lista para afrontarlo, absorbida por la intensidad que pulsaba entre nosotros, consciente de que nuestra historia apenas comenzaba a medida que el sol ascendía en el cielo. Bañando la habitación con un suave brillo dorado, una sensación de claridad me envolvía. La emoción de la noche pasada persistía en el ambiente, un dulce recordatorio de las barreras que habíamos superado y de las profundidades de la pasión que habíamos descubierto. Toby se movió suavemente a mi lado, luciendo sereno en su sueño, mientras Max permanecía despierto, con una mirada pensativa y profunda. Podía percibir la carga de sus reflexiones, la complejidad de lo que estábamos viviendo. Me cuestioné sobre lo que estaría sintiendo, cómo vería esta nueva relación que había surgido entre nosotros tres. Una combinación de emoción y nerviosismo me invadió. ¿Seríamos capaces de enfrentar este nuevo capítulo sin sacrificar lo que ya compartíamos? Dirigí mi mirada hacia Max, conectando con su mirada. Había una ternura en su rostro, una sonrisa reconfortante que sugería que me entendía. «Buenos días», murmuró suavemente, con un tono amable y cálido, «¿cómo te ha ido con el sueño?» Le sonreí de vuelta, sintiendo un ligero calor en mis mejillas. «Mejor que en mucho tiempo», confesé, mientras miraba a Toby. «La noche de ayer fue memorable». Max asintió, y su sonrisa se amplió. «Me alegra oír eso. Ha sido un gran avance para todos nosotros». Se detuvo un momento, como si estuviera ponderando con atención lo que iba a decir. «Quiero que sepas que estoy a tu lado, sin importar lo que decidas investigar». Sus palabras me inundaron de una sensación de alivio y libertad. No era solo una atracción física o deseos efímeros, sino que se trataba de la conexión, la exploración y las profundidades del amor que podíamos crear juntos. «Gracias», respondí, con el corazón rebosante de gratitud. «Significa mucho para mí». Toby se despertó y parpadeó, aún somnoliento, mientras miraba la luz del sol que se filtraba por la ventana. Se estiró y luego nos observó a ambos con una sonrisa traviesa. «¿Qué me he perdido?», preguntó de manera juguetona, pero con un tono amable. Crucé una mirada con Max, y en silencio ambos expresamos nuestra comprensión mutua. «Solo algunos pensamientos de esta mañana», comentó, aliviando la tensión que se sentía, acerca de lo asombroso que fue anoche. Toby sonrió, sus ojos destellaban con travesura. «Diría que fue realmente impresionante. Hicieron que todo fuera inolvidable». Luego dirigió toda su atención hacia mí, su mirada era intensa y acogedora. «¿Cómo te sientes al respecto?» Inhalé profundamente, percibiendo la carga del instante. «Me siento bien», admití con voz decidida. Anoche me hizo ver un nuevo tipo de libertad,
una nueva oportunidad. Toby se acercó más y su tono se volvió un susurro. Yo también lo experimenté. Hay algo entre nosotros, algo electrizante y fuerte. Max movió la cabeza en señal de aprobación, su mano apoyada con suavidad en mi espalda, brindándome respaldo. Esto es solo el inicio. Podemos descubrirlo juntos, siempre que mantengamos la sinceridad y la apertura. Los tres experimentamos un instante de entendimiento, una promesa tácita de explorar juntos este espacio desconocido. La atmósfera vibraba con expectativa, y sentí que la tensión eléctrica resurgía. Ya no era únicamente la esposa de Max, también me convertía en una persona dispuesta a aceptar nuevas vivencias y anhelos. Al reconocer esto, una renovada confianza comenzó a brotar en mi interior. Observé a Max y a Toby, sintiendo que mi corazón latía rápidamente por las oportunidades que se presentaban ante mí. Sin importar los obstáculos que pudieran surgir, estaba convencida de que podríamos afrontarlos en conjunto. Nuestra conexión se había intensificado, y tenía muchas ganas de descubrir a dónde nos llevaría esta aventura. ¿Qué tal si nos tomamos la mañana con tranquilidad?, propuso Max, con un brillo travieso en su mirada. Disfrutemos de la compañía mutua y descubramos a dónde nos lleva el día. La sonrisa de Toby se amplió y sentí que mi entusiasmo crecía. Me encanta esa idea. Pasamos la mañana inmersos en charlas y risas, indagando en nuestros pensamientos y anhelos, profundizando en cada instante. Nuestra conexión resultó inspiradora, ser tan sinceros y compartir emociones sin miedo a ser evaluados o malinterpretados. A medida que transcurrían las horas, me di cuenta de que nuestra relación se había convertido en algo maravillosamente complejo. Ya no éramos únicamente una pareja. Éramos un trío que exploraba el amor y la intimidad de una forma que jamás había concebido. Con cada instante que pasaba, me sentía más plena, más alineada con mis deseos. Lo que estuviera por venir, estaba preparada para afrontarlo.